Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural. Permítame. Y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Pues bienvenidos sean todos. Recordemos que estamos haciendo historia familiar Iberoamérica y en esta tarde la Academia Revisando Registros tiene el agrado y el gozo de poder estar con ustedes para que aprendamos juntos. Vamos a empezar con esto. Fíjense que yo soy nativa de la ciudad de Texcoco, pero en esta diapositiva nos dice que así era el lago de Texcoco en el tiempo de Tenochtitlan y así también cuando viví aquí, a la derecha, cuando vivían mis bisabuelos por el lado paterno. Mis bisabuelos conocieron mucho de esto y aquí, esta diapositiva de la derecha es una imagen de cómo estaba un lugar que se llamaba El Contador. Y ese contador era, pues, un lugar hermoso que este señor, que se llama Nezahualcóyotl, tuvo el deseo, el ánimo y el amor de plantar muchos árboles aquí, principalmente ahuehuetes. Estos árboles son milenarios. Todavía aún existen árboles, unos ahuehuetes, que son del tiempo de Nezahualcóyotl, unos de los que él sembró. Y aquí eso es importante esto porque él en México lo conocemos como el príncipe poeta. Él hacía sus poemas y aquí se inspiraba. Era un rey que le gustaba mucho la naturaleza, la cuidaba. Fue el primer creador de un parque, no, de un área geológica, porque así como él amaba la naturaleza, enseñó a ver y a sentir a su pueblo que así lo hiciera. Y yo me gozo de decir que también soy amante de la naturaleza, porque eso este señor se lo enseñó a su pueblo. Entre ese pueblo habían familiares míos que todavía no llego hasta ahí. Y de ahí se vino así. Y mis bisabuelos
tenían esta enseñanza de ellos, de este señor tan importante para México. Y luego, este es uno de sus poemas. No sé por qué no se está viendo bien, pero bueno, no le muevo nada porque si no se atrasa la clase. Entonces son poemas muy bonitos, principalmente de cuestión de amor a la naturaleza, pero también en lo profundo de él sabía que había, él se crió con se crió sabiendo que solamente había un Dios verdadero. Los texcocanos, en, a diferencia de las otras etnias que había en México, es el único lugar donde se juntó toda la, los, mm, los documentos antiguos de genealogía, de limitación de lugares, de muchas otras cosas, y fue una de las primeras bibliotecas en Latinoamérica. En Texcoco, como les decía yo, el pueblo texcocano creía en un solo Dios, a diferencia de los demás. Y Nezahualcóyotl tenía, nació y creció con esa información, y pues por eso amaba tanto la tierra, y por eso le era muy importante que se cuidara y amar al prójimo y saber que solamente hay un Dios verdadero. Esa fue la historia de Nezahualcóyotl. Aquí es una vista antigua. Esta foto es antiguísima de lo que era el contador. En el tiempo de Nezahualcóyotl tenía otro nombre. Se llamaba el ahuehuetal, por tanto, ahuehuete. Estos árboles son característicos porque no se crían en cualquier lugar, necesitan tener mucha agua. Y en esta parte estaba muy cerca el lago de Texcoco, y aunque era agua salada, se podía mantener a estos gigantes. Y entonces esta fotografía muestra de cómo era el, el recinto donde se inspiraba Nezahualcóyotl. También aquí, si se dan cuenta, hay este un proyecto de hacer una película que se supone que se iba a llamar Texcoco en el tiempo. No supe si la terminaron o está en proceso, no lo supe. Pero esta fotografía es muy antigua del lugar. Pero déjenme platicarles también que yo tengo sangre veracruzana. Mi abuelita nació en una etnia llamada Popoluca. Mi mamá nació aquí, en Tezonapa, Veracruz. Esta fotografía también es muy antigua, de cómo era la estación del ferrocarril. En esos tiempos era, uy, la novedad. Y aquí vivió mis bisabuelos, mis tatarabuelos. No sé todavía cómo se llaman, pero fíjense, les voy a platicar algo y les voy a comentar que en la mañana mi corazón se enterneció
cuando estaba todavía organizando todas estas fotografías. Y han de saber que no he podido avanzar en encontrar a mi familia por parte de mi mamá. Lo único que sé es que nació en Tezonapa, el nombre de su mamá y medio nombre de su papá. Y no ha encontrado registros de ello. Pero ¿saben por qué? Porque anduve buscando en otros lados, no aquí, que es, y recordando lo que me platicaba mi mamá de Tezonapa, Cosolapa, todo eso, fui juntando varias cosas y ahorita tengo que revisar un registro sugerido de la mamá de mi abuelita. Imagínense qué importante es tener bien el lugar cuando nosotros buscamos a nuestra familia. Mi mamá, este es el municipio de Tezonapa, pero ella nació exactamente en Las Limas. En ese tiempo era un rancho y este rancho era de mi bisabuelo. Él era un terrateniente de ahí, pero no supe, no sé mucho de él porque pues no se sabía casi nada. Lo único que sé es que llegó del norte, era blanco, alto y se apellidaba López. Y con el tiempo lo asesinaron ahí en su rancho. Y entonces ese rancho pasó a ser un poblado, Las Limas. Y como les decía yo, mi abuelita materna, ella desciende de este pueblo tan hermoso y que me da mucho orgullo sano, no orgullo de altivez, sino de agradecimiento, porque ellos sigue existiendo esta etnia, tienen su mismo idioma, pero también hablan español. Y mi abuelita era parte de esta etnia, los popolucas. Y así empezaron sus primeras viviendas de este pueblo. Con el tiempo, estos dos niños no son familiares míos. Andaban jugando y buscando piedras, porque allá qué juguetes, y en ese tiempo qué juguetes, nada. Jugaban con piedras, con lo que encontraban en la naturaleza. Entonces empezaron a rascar y se encontraron una piedra más grande, y encontraron este monolito, que es el Señor de las Limas, patrono de esa tierra ancestral antes de mi abuelo, antes de las personas que tenían esas tierras que tomó mi abuelo. Y pues yo me siento muy agradecida por ser descendiente de esta etnia, porque es una etnia muy trabajadora, es una etnia que te habla de frente, es una etnia que no te vas a tener que andar cuidando la espalda o estar pendiente si alguien habla mal de ti. Ahí son muy francos y son directos. A mucha gente no les gusta eso, pero así es. Entonces, doy gracias al Señor de haberme hecho descendientes de estas etnias. Tengo sangre texcocana, sangre popoluca y sangre veracruzana. Soy
una mezcla de muchas, de muchas ideas, de muchas cosas, pero entre ellas el amor a Dios, el respeto hacia Él y el no dañar a las personas. Y bueno, ahora, después de mi historia, mi hijo, uno de mis hijos, diría, de tu patoaventura, empezamos con lo que nos corresponde este día. Como vieron, es importante que nosotros tratemos de imaginarnos cómo eran los tiempos, las tierras de donde nacieron nuestros abuelos o donde vivieron. A lo mejor no tuvieron tierras, pero vivieron ahí, adquirieron costumbres, adquirieron educación, no educación secular, sino educación de la vida, educación humana. Y nosotros cuando buscamos y estandarizamos lugares, es lo que hacemos, poder seguir teniendo esa conexión con, para sacar estas imágenes, bajé muchas, 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 y mi corazón se volvió a esas tierras que me gustaría conocer. No conozco realmente el lugar donde nació mi mamá, la etnia de los Popolucas, pero todavía tengo vida para hacerme un ahorro e ir a verlos, conocer las raíces de mi familia. Y pues por parte de mi papá, pues sí he ido y tuve un tío abuelo que vivió 119 años y él me platicó muchas cosas de cómo era Texcoco en sus tiempos y cómo era Texcoco y San Salvador Atenco, que es mi pueblo, cuando vivía su papá y cuando vivía su abuelito, o sea, mi tatarabuelo. Esta clase me movió mi corazón más a mi familia. Y pues bueno, como vemos, el estandarizar lugares o revisar lugares, lo podemos hacer tanto en nuestra en computadora como en nuestro teléfono. Es uno de las herramientas que tiene Family Search para que nosotros podamos ayudar en la indexación. La indexación para que nosotros podamos tener registros sugeridos y tener eh, nombres en los templos. Alguien tuvo que indexar esos registros que se fotografiaron anteriormente, los tuvieron que subir a Family Search, tuvieron que revisarlos y las últimas revisiones nos están dando la oportunidad de hacerlo a nosotros. Por de ahí el, el gran valor de poder ser miembros de la iglesia amorosos hacia Family Search, hacia nuestra familia, pero también a los que no son de nuestra familia. Y el estandarizar lugares es mostrar nuestro amor a los que no son de nuestra familia y cumplir con el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí vamos a seguir unas estrategias que nos sugiere. Participa para poder revisar lugares. Nos dice, elimino los detalles del nombre del lugar no verificado
que sean demasiado específicos o que no sean necesarios, como los números de las casas y los distritos electorales. Eso ahorita en la práctica lo vamos a ver. Todo esto que les voy a leer, lo vamos a practicar ahorita. Después nos dice, considere dónde ocurrieron los otros eventos de la vida de la persona y si se podría usar uno de esos nombres de lugares. Esto es cuando la persona que está, el lugar que estamos revisando tiene el nombre de una persona y esa persona muchas veces trae datos importantes que nos ayuda a reconocer y a tener la visión de qué lugar es el correcto. Después nos dice, haga coincidir la fecha en que ocurrió el evento de vida del antepasado con los intervalos de fechas de la base de datos de lugares. Aquí es bien importante esto. Siempre vamos a encontrar o nacimiento o defunción y un lugar. Esa fecha, ese año es importante al revisar porque si nosotros ponemos como correcto un lugar que está fuera de la fecha del acontecimiento de la persona que estamos revisando, no va a ser posible que lo encuentren, porque, por ejemplo, si hablamos de 1720, es la fecha de nacimiento de José López, y abajo entre las sugerencias nos dice, no sé, Marabatío, em, 1956. Ese dato no nos va a servir porque está después de la fecha que nació la persona que estamos viendo. Después dice, consulte un mapa en línea. A menudo el lugar no verificado está cerca de un lugar más grande y conocido que existe en nuestra base de datos y que se puede utilizar como alternativa. Aquí vamos a ver cómo vamos a poder mm, ayudarnos a encontrar los mejores lugares, porque hay veces que los lugares son parecidos, pero no es el mismo. Y muchas veces hay lugares que tienen el mismo nombre en diferente país o en diferente estado. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que podemos y debemos hacer. Esto es cómo, creo que todos ya sabemos cómo ingresar a Family Search. Primero, iniciamos nuestra sesión de Family Search. En la parte superior de la página, haga clic en pestaña Participa y luego nos vamos a Oportunidades y después nos vamos a hacer clic en Comenzar de la actividad que vamos a revisar. Esto no lo vamos a leer, lo puse para que tengan ustedes la, el conocimiento por si no lo saben y cómo hacerlo. Y entonces aquí vienen algunas sugerencias más, pero que vamos a ver ahorita en práctica. Y estas son las sugerencias que la aplicación nos da. ¿Ok? Y entonces, pues muchas gracias por ver este mensaje, esta presentación, y nos vamos rapidito a la práctica. Entonces, nos vamos aquí. Ya hicimos lo que leí, cómo entramos, damos nuestros datos, llegamos a Family Search y luego nos vamos aquí. En una parte decía, en la barra
irnos a Participa. Abrimos Participa. Después nos vamos a oportunidades. Oportunidades despliega estas imágenes donde encontramos las oportunidades que tenemos para indexar, que es revisión de nombre rápido, revisión de nombre completo, revisión de indexación. Fíjense que en revisión de indexación, como dice aquí en esta línea amarilla, actualmente el inventario no está para esta actividad está limitado. Está limitado a algunos países. Por ejemplo, en México, ahorita no podemos trabajar esto, pero eso no quiere decir que no revisemos familias, porque así también anteriormente se llamaba revisión de familias, ahora se llama revisión de indexación. Nosotros podemos seguir revisando familias, aunque sea de otro país. Si se dieron cuenta que no, en las sugerencias nos decían que tuviéramos un mapa o algo para ubicarnos y poder hacer la mejor elección. Por lo general usamos Google. Si nosotros, por ejemplo, ponemos, alguien que no sea de México que me diga su población o su ciudad donde vive. Palmira Valle, Colombia. Miravalle. ¿Qué país? Colombia, hermana. Colombia. Muy bien. Entonces, en Google podemos poner Miravalle, coma, y Colombia. Le damos clic y nos despliega todo lo que hay en Google de Miravalle. Y así podemos ver y checar los datos que nos den ahorita las sugerencias. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es verificar lugares y nos vamos a comenzar. Aquí encontramos este texto, cuadro de texto, donde nos dice que debe haber un país de ubicación obligatorio, porque no, si no hubiera de qué país y nada más le pusiéramos aquí, sí, sí, reviso 5 lugares, ¿de dónde los voy a revisar? Entonces la IA va a decir, oye, dime de dónde quieres revisar lugares. Tenemos la opción también de revisar 5, 10, 25 y 50 lugares. Supongamos que empecé a abrir, voy hasta aquí y no sé, llegó visita. Y entonces, ¿qué hago? Lo que podamos hacer es disminuir, minimizar la pantalla y de seguimos cuando tengamos ya tiempo o decir cancelar. Eso no se lo sugiero mucho, ¿eh? Porque si no, si lo cancelamos, ya no hicimos nada. Entonces, después nos vamos a buscar. Y aquí encontramos a Angelina. Angelina falleció en 1662. ¿Ok? Aquí nosotros vemos 2 columnas, esta y esta. Aquí nos habla de la persona de la cual vamos a revisar el lugar, ya sea donde nació o donde falleció. En este caso, tenemos tanto el fallecimiento como el bautizo en otra congregación de fe. Entonces, por lo general son registros católicos, porque hay que recordar que cuando viene la conquista en cualquiera de los países latinoamericanos, la creencia que se impone
es el catolicismo. Y entonces ellos empiezan a tener escritos donde van registrando los nacimientos, los matrimonios y las defunciones, las muertes. No es lo mismo la muerte que la defunción. Después en otra clase vemos eso. Y entonces aquí nos dice que esta persona fue bautizada el 12 de marzo de 1662. Si se dan cuenta, coincide con esta fecha de Angelina. Y entonces que fue en San José Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. Aquí nos dan esta opción, esta barra nos da la opción de poder buscar más si no encontramos una sugerencia aquí. Si se dan cuenta, aquí solamente hay una sugerencia, que es San José Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. Y aquí también tenemos San José Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. Entonces, esto quiere decir, y no tiene un año, no tiene registro de dónde, y solamente dice que es una finca. Hay que recordar que en los diferentes países se empiezan desde poblaciones o pueblos o rancherías, después dependiendo del número de habitantes y de construcciones, pasan a ser una población o una ciudad o un estado o un país. Entonces, aquí nos dice que era una finca. Esto es más chiquito que es un poquito más grande que una ranchería, pero es menos que un pueblo. Y entonces, esta sugerencia es buena. Y entonces le damos clic de que es bueno. Ya aquí se estandarizó y nos vamos al siguiente. Aquí vemos que es José Andrés, 1823. Nuevamente un bautismo, 1823. De San Martín, Chalchihuacatla, San Luis Potosí, México. Y aquí nos vienen ya las sugerencias, como les decía. Esta persona, el año del bautizo es de 1823. Y aquí también es de San Martín Chalchihuatla, San Luis Potosí, México, pero el año, ¿se dan cuenta? Supera al bautismo, al bautizo, que se supone que en este año nació esta persona o antes. Entonces, esto no nos va a ayudar porque es de por lo menos 4 años después. Entonces nos vamos aquí nuevamente 827, 1827 y 1827. Entonces, ¿cuál debo elegir? Aquí vamos a utilizar esta barra. Lo que, recordando las sugerencias que se nos dieron, es de que podamos pasar por alto eh, muchos detalles del lugar. Por ejemplo, San Martín, Chachicuautla. Podemos, por ejemplo, dejarle aquí quitamos el San Martín y vean lo que pasa. Aquí nos da una sugerencia. Es Chalchihuatla, San Luis Potosí, México. También otra opción, bueno, esa la debía haber hecho antes, de separarlos. Aquí no tiene espacios, ¿ok? Entonces, pero aquí vemos, perdón, no tiene espacios y podríamos ponérselos y muchas veces salen más sugerencias
que sí nos pueden ayudar, pero aquí, esta parte, este lugar, nos está dando el lugar que es el estado, San Luis Potosí y el país, México. El Chalchihuautla se queda porque es ¿cómo puede ser una comuna, un rancho, una ranchería? Y entonces aquí nos dice que que ese registro va desde 1592 al presente. Y entonces, si nosotros nos vamos al 1823, esta es después de esta. Y entonces nos puede servir. Entonces nos puede servir tanto esta como esta. Aquí se dan cuenta, dice estado, aquí dice municipio o comuna. Y entonces aquí hay otros que ya no van. Este también es de San Luis Potosí, pero no, no nos sirve mucho porque ya tenemos se nos ha dicho que, y muchos hermanos tienen la peculiaridad de que siempre toman la primera opción. Sin embargo, hay que leer todo, porque ahorita en este caso, la mejor opción es esta. No, perdón, esta, la primera sí. ¿Por qué? Por el tamaño de donde vivía. Un municipio, un municipio y una comuna es más chica que un estado. Aquí tiene mucho más información que aquí. ¿Ok? Entonces damos aquí. Y ya nos vamos al siguiente. Y aquí nos dice una cosa importante. Aquí en esta parte muchas veces vienen acontecimientos, por ejemplo, el bautizo en otra iglesia o registros notariales o registros de eh, matrimonio o de defunción o de bautizo. Entonces, cuando nosotros encontramos aquí que tiene un acontecimiento, hay que checarlo antes de seleccionar una opción, porque muchas veces nos dice aquí, nos guía qué opción de aquí es la más correcta. Y entonces, este no tiene. Entonces nos vamos. Es San Bartolomé, Villa Cuauhtémoc, México, México. ¿Ok? San Bartolomé, Tláhuac, Ciudad de México, México. Fíjense que aquí se aplica otra de las recomendaciones que nos dan. Por ejemplo, aquí nos está dando San Bartolomé. Esta es una iglesia, pues sí, un recinto donde hacen sus servicios los hermanos católicos. Está en Tláhuac. Este es una colonia, por así decirlo. Está en la Ciudad de México y está en el país de México. Muchas veces se van a encontrar ustedes aquí, acá arriba, Distrito Federal. Cuando nosotros buscamos, y si buscamos aquí abajo, Distrito Federal, y solo encontramos Ciudad de México, es el mismo lugar, porque cambió de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. Por eso, si no sabemos, no tenemos mucha seguridad, busquemos en Google, muchas veces ahí nos dice, antes llamado así, o en mil y tantos cambió de nombre, o fulano de tal le cambió el nombre. Y entonces llegamos a que es Ciudad de México.
Entonces, aquí, Tláhuac, esto es Cuauhtémoc, Xochimilco, Milpa Alta, no. En este caso también es la primera opción. ¿Se dan cuenta que aquí no trae fecha? Ninguna trae fecha. Entonces, nos damos a la tarea de estandarizar. Aquí, ¿quién quiere decirme qué opción tengo que estandarizar? No todos juntos, porque si no, no voy a entenderles. Uno nada más. A ver quién es él o la valiente. Yo pienso que es San Pedro y San Pablo, Calimaya, Estado de México, México. Así es, Sí, así es. Está casi exacto. Bueno, eso está exactito de cómo está aquí. Y aquí viene lo que les dije. Aquí dice México, México. Si ponemos, si tuviera aquí Ciudad de México como en la pasada, en el ejemplo pasado, sería en la Ciudad de México, en el centro del país. Pero aquí, al decir nada más México, se está refiriendo al Estado de México y como aquí lo establece, ¿ok? Entonces damos clic a San Pedro, San Pablo, Calimaya, Estado de México, ¿ok? Y vamos ahí. Y nos vamos a la siguiente. A ver, alguien más que nos diga, qué opción debo de tomar. San Bartolomé. ¿Cuál? ¿El que dice la tercera o la segunda? Yo pienso que la segunda, no sé si estoy en lo correcto. A ver, dice San Bartolomé, Tl- yo digo, Tláhuac, ajá, yo digo que la tercera. sí, porque este es una colonia de la Ciudad de México. Esta es la Ciudad de México. Y esta es, al decir México, México, estamos diciendo Estado de México. Y está bien San Bartolomé, Capuluac, Párroco. Estado de México. Sí, Y también aquí no tiene fecha. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces nos vamos para acá. Y aquí no sé si se dieron cuenta que aquí lleva el conteo de cuántos hemos verificado, ¿ok? Aquí nos dice que verificamos 5 de 5. Aquí, si tenemos alguna duda del anterior, podemos irnos al anterior y corregir, pero solamente podemos regresar uno, no podemos regresar todos. Y entonces ya nos vamos a listo, ¿ok? Y aquí nos marca que de las 5 personas, todos fueron confirmados. Y aquí, porque, por ejemplo, en esta parte también nos marca, no es un lugar, muchas veces traen nombres de personas, pero que no son lugares y tenemos que marcar aquí, no es lugar, no es un lugar. O si no estamos muy seguros o no encontramos nada, tenemos que poner aquí, omitir. Y entonces aquí nos lo va registrando. Y esto es lo que va registrando nuestros logros en verificar lugares. Y entonces aquí tenemos quizá después que nos quiere decir que si después, que ahorita ya no tengo tiempo y bueno, ya por ahorita esos 5 lugares, digo, esos 5 revisiones ya quedó ahí.
Entonces, aquí como vemos que ya no hay mucho tiempo, nos vamos si queremos, tenemos todavía tiempo, podemos poner continúe. En este caso, no lo vamos a poner, sino quizá después. Y nosotros nos vamos y vean, ya vieron cómo aquí va el conteo y es lo que nosotros vamos haciendo y ayudando en revisión en Participa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, Bueno, nunca. vamos a cerrar pantalla y pues en esta ocasión, pues ojalá ustedes hayan podido sentir el deseo de trabajar en revisión de lugares, el deseo de poder conocer un poco más de personas que necesitan ayuda detrás del velo. Trabajando en Participa, podemos estar ayudando a, a no familiares y podemos tener ese amor por los demás. Ojalá haya tocado nuestro corazón la necesidad de hacerlo esto y a lo mejor muchas veces podrían decir, bueno, si no son mis familiares, ¿para qué busco? ¿Para qué lo hago? ¿Qué beneficio tengo? En verdad no vamos a tener un beneficio así tangible. ¿Qué creen? Sí lo vamos a tener, porque vamos a estar más cerca del Señor, porque antes de empezar a trabajar Participa, necesitamos orar para tener la inspiración y pedir al Señor y al Padre que nos ayude y nos guíe. Y si no son nuestros familiares, muchas veces se han encontrado familiares trabajando en Participa. Familiares que muchas veces no sabemos de quiénes eran o ni siquiera que éramos familiares. Entonces, yo les invito a hacerlo y les pido que en esta semana podamos hacer por lo menos 10 revisiones de lugares y que lo puedan compartir en los grupos, por favor. Y si me lo comparten también a mí en mi personal, está bien. Estoy como, bueno, o en la academia de revisando, se me fue el nombre, perdón. Revisando Entonces, registros. sí, revisando registros. Gracias, Matt. Entonces, ojalá tomen esta sugerencia y de aquí a 8 días podamos compartir qué nos hicieron, qué sentimos al hacerlo. Y pues esto se los dejo junto con mi testimonio de que esto es verdad y que cuando nosotros trabajamos y ayudamos a nuestros hermanos detrás del velo, aunque no sean familiares nuestros, nuestro corazón ama más a nuestra familia, ama más la crianza que nos dieron y si no fue tan buena la crianza, pues agradecemos el que el Padre nos haya cuidado. Entonces,